Vamos a platicar ahora, como les decíamos al inicio del programa, de abuso sexual infantil, de la violencia contra los niñas, contra las niñas, contra los niños, contra los adolescentes, que es algo que sucede en México, que aunque a veces no lo platiquemos, o aunque a veces no queramos verlo, existe. Y es una situación bastante complicada. Wiki nos acompaña el día de hoy, Dafna Viniegra. Ella es cofundadora de ILAS AC, Infancia Libre de Abuso Sexual, autora de Somos Todas o Somos Todos. Aquí está el libro que tenemos aquí en la pantalla. Y también Josefina Ríos, ella es gerente de movilización y participación en World Vision México, para hablar sobre este tema. Gracias a ambas por estar aquí con nosotros para conversar sobre este tema importante. Y ahorita vamos a platicar un poco más adelante, Dafna, de esta herramienta tecnológica que presentaron de Vigía. Pero bueno, iniciamos con este tema. Sí, hay un dato por ahí que me pareció muy, muy fuerte, que de cada 1000 casos de abuso infantil en México, apenas 10 llegan a juicio y solo uno obtiene sentencia condenatoria. O sea, estamos hablando de números que siguen siendo muy graves, ¿no? Entonces, en este contexto es que llega el trabajo que están haciendo y la aplicación que están presentando. Sí, así es. Por desgracia, el tema del abuso sexual infantil está completamente impune en la sociedad, en el gobierno, en la familia, y pues el silencio es realmente lo que hace que prevalezca generación tras generación. Por eso es tan importante generar espacios como este de comunicación en donde hablemos realmente de abuso sexual infantil sin pena, sin tabú, sino realmente poniendo el acento en donde va, que es una pandemia social y es una problemática que necesitamos empezar a aliviar sí o sí. Oye, Dafna, yo tengo una preguntota. De todas las cosas que hay en el mundo, hay muchos problemas, ¿no? No digo que unos sean más o menos importantes que otros, pero ¿por qué? ¿Cuál es el arraigo emocional que tienes este problema como para dedicarte a hacer filantropía sobre tal? Pues bueno, yo vengo de una experiencia de abuso sexual infantil, pero más allá, no es solamente mi historia. Si nos ponemos a revisar los números, el MVP, por ejemplo, en 2024 dio una cifra de 2.6 millones de denuncias de abuso sexual infantil. Esos son 5 niños abusados por minuto en México. Creo que esa simple cifra es la respuesta exacta para decirte que todos tenemos que ponernos a trabajar en la prevención, porque a todos nos impacta. Perdón, todos fuimos infancia y todos tenemos niños cerca. Entonces, aquí creo que se genera como un cuestionamiento de qué buscamos en nuestra vida, ¿no? Que los adultos que vienen detrás estén con tantos problemas de salud mental como estamos ahora todos nosotros, claro. No porque habíamos sido violentados sexualmente, pero ¿qué pasa con el abuso emocional, el abuso físico, el abandono, la negligencia, la indiferencia? Todo eso hace una base y un sostén para que el abuso sexual infantil pueda concretarse. Entonces aquí realmente más bien la pregunta es la conciencia de qué estamos haciendo como sociedad para prevenir la inocencia de las infancias que no tienen culpa de nada y que son vulneradas 5 por minuto. Aquí, Josefina, Dafna, hay un punto importante, ¿no?, de lo que estamos refiriendo, porque es un tema del que desafortunadamente no se habla como adulto. O sea, si lo pasaste, te da pena, nos da pena, no lo queremos hablar, no tenemos la confianza. Y cuando eres niño y pasa, tampoco sabes cómo expresarlo. Entonces, se va dejando y parecería que se deja al olvido, Josefina. Mira, justo ahorita que escuchaba a Dafna, ella dijo algo clave, es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y el silencio, la secrecía, que por muchos años acompañó este delito, este tipo de situación, ¿no? Ahorita podemos hablarlo, estamos en una mesa. Ahorita venía en camino para acá, estaba revisando el dato de un libro que fue uno de los primeros libros que se llama El árbol de Chicoca, que empezó a abordar el tema del abuso sexual infantil con las niñas y los niños, porque aquí tenemos universos diferenciados, ¿no? ¿Cómo lo hablamos con las niñas y los niños? ¿Cómo lo hablamos con los adultos que seguramente fueron víctimas? Y ahorita recordé que la mayoría de las mujeres con las que yo he trabajado fue víctima de una situación de abuso sexual infantil en su infancia o en su adolescencia. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar con todos estos actores cuando, como bien lo acabas de decir, somos los adultos los que muchas veces preferimos callarlo o hacemos que se guarde el silencio en torno a este tema, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que generar para que las personas, o en especial las niñas y los niños y los adolescentes, hablen sobre el tema? Y los adultos no nos hagamos para atrás ante las historias que escuchamos. Porque a veces pueden ser tan terribles que duele el corazón, ¿no? ¿Qué nos inspira? Pues saber cuántas personas son víctimas de este delito y cuánto poco se hace para atenderlo. ¿Qué le dirías a Dafna, una familia que, porque esa es una plática extremadamente incómoda que nadie quiere iniciar? O sea, a veces se podría incluso platicar, pero esa primer motivación para iniciarlo puede ser también lo complicado, no lo sé, pero aquí la pregunta. Que la información es prevención. Si los niños no están informados, si los niños no están educados en sexualidad correcta, con valores, como la forma que tengamos en casa, son niños vulnerables. En la medida en la que nosotros abramos este tipo de comunicación, este tipo de pláticas en la casa, en la mesa, en la familia, los niños comienzan a tener mucho más conciencia de su cuerpo, de su ser, de sus límites corporales. Por ejemplo, hay algo que mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu primer abuso y por qué te marcó tanto tu primer abuso? Mi primer abuso a mí me marcó tanto porque yo dije que sí, porque a mí me convencieron, porque a mí fue tal la manipulación que accedí a esta agresión sexual. Evidentemente a la mitad se volvió incómoda y quise frenar y ya no pude, pero si yo hubiera tenido una educación sexual en torno a esto, si yo hubiera sabido de límites corporales, si yo hubiera sabido de caricias correctas, de caricias incorrectas, evidentemente hubiera puesto un no, hubiera puesto un grito y hubiera hecho algo. Pero esta parte de la desinformación es lo que más deja vulnerables a los niños. Entonces aquí yo quisiera hacer un cuestionamiento. ¿Qué vale más? ¿Incomodarnos en una plática familiar o que violenten a tu hijo? Es que aquí hay dos puntos, Josefina, Dafna, importantísimos. El que incomoda es porque a mí me ha tocado verlo, cuando de repente es aguas con el tío, ¿no? O aguas con el primo, y la parte contraria, la pareja, se molesta. Ay, ¿cómo mi hermano va a ser? Ay, ¿cómo crees? No es que lo dude o no, es que hay que educar a nuestros hijos, hay que intentarlo, hay que platicar con ellos. Y esa parte incomoda en ese sentido, porque crees que en la familia no va a pasar, que eso puede ser de afuera. O sea, que si va a llegar alguien y va a tratar, ese es el punto número uno. Y segundo, el hecho de que de alguna manera también nos da miedo hablar de educación sexual. Nos da miedo decirle pene al pene, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces nos da miedo decir vagina a la vagina, y entonces no, también nos hacemos para atrás y no hacemos la educación completa. Definitivamente, yo creo que aquí es esta parte, ¿no? De que qué prefieres, incomodarte, y lo que acabas de decir, por ejemplo, de que aguas con el tío, a mí se me hace fuertísimo, ¿sabes? Porque ¿por qué nosotros como adultos no le ponemos un alto al tío? Exacto. ¿Y por qué nosotros como adultos no dejamos que el tío se acerque a las infancias? Porque yo le tengo que decir a mi hija, va a venir tu tío, no te pongas minifalda. Así no va. Los adultos somos los responsables y tenemos que tomar cartas en el asunto, levantarnos en armas y realmente, si sabes que tienes un agresor en casa, reconocer que tu hijo no va a ser la única víctima, que tienen muchísimas víctimas alrededor. Y hablar del tema entre adultos es tremendamente importante, porque nosotros somos los que tenemos que poner el límite. Los niños, no me dejarás mentir, pero tienen que estar educados en sexualidad, en consentimiento, en caricias correctas. La chamba de la prevención es de nosotros, no de ellos. Mira, otra cosa importante es cuando hablas tú de cómo este núcleo que debería ser de protección, que es la familia, de repente se vuelve el lugar donde ocurre, ¿no? Porque las estadísticas así nos lo revelan, ¿no? Los espacios donde más ocurre el abuso sexual infantil es en casa. Entonces, como bien dice Dafna, hay que educar. Pero educar también a los adultos, ¿no? Porque sin duda alguna, más de uno de ellos fue también quizá un niño o una niña vulnerada, ¿no? Porque posteriormente nos queda la tarea de reeducar, ¿no? A nosotros en las organizaciones eso es lo que nos toca, ¿no? En World Vision, por ejemplo, World Vision México, tenemos una metodología que se llama crianza con ternura. No la aplicamos cuando ya sucede, la aplicamos como una acción preventiva de reforzar, de sanar las relaciones familiares, porque justo cuando hay relaciones familiares sanas podemos evitar este tipo de cosas. Y podemos generar espacios de diálogo, de confianza, porque lo más importante que venía yo ahorita pensando es, ¿qué tienes que hablar con una niña o un niño? En primer lugar, que siempre te tenga la confianza de decirte lo que está pasando.
sea lo peor que pueda hacer, que te tenga la confianza de decirlo. Y que tú como adulto asumas esa actitud de adulto y protejas, y salvaguardes, y cuides, ¿no? Pero también le des la oportunidad de decir lo que está pasando, pero que tus mismos miedos no te hagan para atrás y digas, no voy a hablar de esto. No lo digas, no lo menciones, ¿no? Esta educación que estás mencionando sí suena a que a veces es difícil acceder a ella también. O sea, yo la descubrí por un @maestromiel que de pronto hacía canciones y música para los niños para esta parte que sería previa. Pero ¿qué recomiendas de cómo acceder a información? Digo, además del libro, además de qué otras actividades o dónde podemos acceder como adultos a esto. Mira, yo creo que yo trabajo en comunidades rurales e indígenas, ¿no? Me sorprende que la gente maneja un celular, tiene una página de Facebook. ¿Qué te interesa? ¿Qué buscas? ¿No? Porque si te interesa educar a tus hijos y a tus hijas, vas a buscar esas herramientas. Y ya también yo apelo a que las personas tienen sus propios mecanismos de cuidado y de autocuidado. Entonces, a veces lo que hay que hacer es fortalecer esas habilidades que ya tienen, desarrollarlas. Por eso les mencionaba la metodología que tenemos nosotros de crianza con ternura, porque justo lo que hacemos es eso, fortalecer esas habilidades que ya tenemos. ¿Cómo las fortalecemos para que también podamos mejorar la educación en casa? Vamos a hacer un corte, regresamos y seguimos platicando sobre este tema, abuso sexual infantil, con Dafna Viniegra y con Josefina Ríos. Volvemos hablando de abuso sexual infantil. Dafna Viniegra, cofundadora de ILAS AC, y Josefina Ríos, gerente de movilización y participación en World Vision México. Y decíamos, Dafna, Josefina, aquí estamos hablando fuera del aire con Santiago de Quichaba, de que la condición en torno al abuso sexual es muy diferente a veces entre un niño con una niña, o sea, en un hombre con una mujer, ¿no? Y que existen ciertos factores que de alguna manera también entorpecen el que existe esta confianza o que se visualice la situación. Yo creo que la diferencia más grande que tiene esto es el silencio y el estigma social, porque en números yo realmente creo que son iguales, que los hombres son tan vulnerados como las mujeres, pero el estigma social de hablarlo es impresionante. Creo que hemos generado una construcción social en donde los hombres no pueden ser violados, lastimados, no pueden llorar, no pueden sentir, y esto evidentemente imposibilita la capacidad de poder dar un testimonio de abuso, ¿no? Nosotros en ILAS tenemos comunidades de escucha y de palabra de adultos que vivieron abuso sexual infantil. Tenemos una de mujeres y una de hombres. La de mujeres tiene ya años trabajando, somos 180 de todo el mundo, es virtual, es gratuito, y en febrero de este año abrimos el de hombres y teníamos un terror de decir vamos a tener 20 participantes durante la eternidad, y nada, son 120 personas en 2 semanas. Entonces, es aquí como esta conciencia de decir, ¿por qué nosotros como sociedad impulsamos y hacemos que los hombres guarden silencio y que no hablen de las cosas que realmente les duelen, los vulneran, los lastiman, solamente por este estigma social? Yo considero que sí seguimos teniendo una educación diferenciada, hoy por hoy. Y eso, sin duda, es como algo que genera o que permite o facilita que suceda este tipo de abusos, ¿no? Sí seguimos educando a que las niñas obedezcan, a que las niñas sean condescendientes, a que las niñas no digan no, como que el no es permitido. Entonces creo que eso a veces hace que la condición facilite el hecho, ¿no? Y en el caso de los niños, como te decía hace un rato, el tema de cómo va a ser vulnerado tu cuerpo cuando tú debes de ser el fuerte, el poderoso, el intocable, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces lo que hace el niño es que si le sucede, como bien dijo acá, lo acaba de decir Dafna, no lo va a decir, no lo va a contar hasta que algo en su vida adulta le obligue a hablarlo, ¿no? Entonces, por eso hace rato que decíamos, ¿qué pasa con este tipo de acto tan violento? Todo lo que vulneras, quizás lo físico puede sanar, pero imagínate todo lo que vulneras a manera de psique, de amor, de creencias, de fe, de arraigo, de muchos valores, ¿dónde queda? De culpa. Entonces, de culpa. La culpa es lo que aquí es lo más terrible, porque sin duda la culpa es lo que genera el silencio, ¿no? Entonces sí seguimos educando de manera diferenciada y eso es algo que permite que esto suceda. Entonces creo que sí tenemos que poner cartas en el asunto en acabar con este tipo de educación. El tema es cuidar, cuidado, proteger, ¿no? Sí, tenemos una educación donde a los pequeños les decimos, obedece, respeta a los mayores, tienes que hacer esto, lo otro, pero no indicamos la letra chiquita, esto no. Esto definitivamente no. Y también llegan a una aplicación.
Sí. Cuéntenos. Así es. Pues bueno, la aplicación es creación de Made Group, que es una agencia creativa que nos desarrolló la campaña del suéter navideño. No sé si la vieron, un cortometraje de una chavita que la abusaban, se ponía un suéter y este suéter representaba el trauma y la va acompañando durante toda su vida. Y ellos en este trabajo intenso de involucrarse en la causa y de no quedarse solamente concientizando, sino realmente haciendo, generaron una innovación tecnológica que no existe en el mundo. Así como somos el primer lugar en abuso sexual infantil, ahora somos el primer país en tener esta herramienta. Es una herramienta, es un sistema de monitoreo ambiental que genera un cerco digital para la detección temprana del abuso sexual infantil. A ver, otra vez. Es una... Sistema de monitoreo ambiental que genera un cerco digital en torno a las infancias para la detección temprana del abuso sexual infantil. Cuando dices ambiental, ¿a qué va? Es una aplicación que instalas en tu celular y enlazas los dispositivos que tienes en la casa, desde el Alexa, el Google Home, el reloj inteligente, el celular, el iPad, el CarPlay del coche, las cámaras, todo lo que tienes. No tienes que comprar absolutamente nada. La descargas, los enlazas, registras a tus hijos, cuál usa cada quien y programas los horarios en donde tú no vas a estar. En ese momento, el sistema, el agente de inteligencia artificial, empieza a hacer una detección del ambiente. Y como está alimentado por el estudio, por investigaciones de Fundación Paz, por investigaciones de Saskia Niño de Rivera en penitencia a agresores sexuales infantiles, se desarrolló todo un decálogo, por así decirlo, de cuáles son las conductas sonoras, cuáles son las palabras, cuáles son estos convencimientos que los agresores tienen con las infancias. Y entonces empieza a detecta desde el roce de la tela, desde la agitación en la voz, gemidos sexuales, palabras de alerta, y empieza a lanzar alertas a los padres o cuidadores que tienen el panel de control, en donde diferente tipo de abuso, diferente de grado de abuso, te van llegando las alertas con una transcripción exacta de lo que está pasando y la grabación de audio. ¿Para qué? Para que aquí ya no haya la famosísima, yo creo que se confundió, sí, como que esa no era mi malinterpretó. intención, me malinterpretó. Exacto. Ahí tenemos todas las pruebas fehacientes para que los padres puedan hacer justicia o puedan detectar inclusive antes de que suceda. Wow. Yo estoy así, porque al final lo que hace la diferencia es toda la data o toda la información que ya se ha cargado previamente, y esto Así que decían es. como de, pues el perfil también del agresor, ¿no? Así es. Lo puede construir. Logramos hacer alianza con estas fundaciones y asociaciones que llevan tanto tiempo trabajando con esto. Paz, por ejemplo, tiene 15 años trabajando en entrevistas y dando terapia a familias completas. Y como desgraciadamente sabemos por el INEGI que el 85% de los agresores están dentro de la casa, a la hora de atender a la familia completa, están trabajando también con el agresor. Entonces está alimentado con estos 15 años de entrevistas, 15 años de conocimiento, en donde podemos realmente sacar un patrón de conducta repetitivo, en donde el agresor inclusive, no sé si lo han escuchado, pero el agresor empieza con este galanteo y este grooming a los propios padres. ¿Para qué? Para ganar la confianza, para que le sueltes a los niños y los niños, sintiéndose en esa confianza, pues accedan. Hemos platicado a lo largo de estos dos bloques de varios temas. Hay uno que me parece uno de los más importantes, que es a las personas que ya les pasó, a los niños que ya les pasó, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, a mucho público muy inteligente, a muchos papás, a muchas mamás, que quizá toco madera, de verdad, pero son cosas que pasan, no es parte de lo que estamos planteando, que quizás sospechen que sus hijos hayan vivido algún abuso sexual o estén viviendo en ese momento. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo pueden platicar con ellos? Porque entiendo que todo esto es precioso. Qué bonito que estamos teniendo medidas de prevención para que no siga pasando. Pero para las personas que ya les pasó y para las personas o esos niños que están en casa hoy en día y que han sido abusados y que no saben cómo acercarse a sus papás, ¿qué pueden hacer los papás, que supongo que es el público que nos escucha, para acercarse a los niños y que puedan abrirse y quizá empezar a tratar este tema, si se puede, entre más chiquito mejor? Yo creo que una de las cosas más importantes es
antes de hablar con los hijos y antes de acercarnos con ellos para que realmente puedan hablar, es revisarnos nosotros. ¿En qué parte nos impacta hablar de abuso sexual infantil? ¿Tuvimos vivencias nosotros? ¿Tenemos herramientas suficientes? ¿No tenemos herramientas suficientes? ¿Por qué nos hace incómodo hablar del tema? ¿Por qué si sospecho no he hecho absolutamente nada? Esta parte de revisarnos, de hacer una pausa, nos va a ayudar a no reaccionar, a no ser una reacción intempestiva de nuestros traumas de infancia y poderle dar respuesta a esa infancia. Nosotros directamente en la asociación no trabajamos con infancias, pero dentro de la página tenemos un directorio en donde por código postal los van a enlazar directamente con ONGs que sí trabajan en la terapia a niños y pueden dar esa asesoría precisa como debe de ser. Mira, justo yo creo que ya hay muchos mecanismos, ¿no? Porque la tecnología a mí me parece fabulosa, yo amo la tecnología, pero también sé que hay mucha población que no tiene acceso a la tecnología. Y justo es la que a veces, ¿cómo dices? ¿Cómo identifico? ¿Cómo lo apoyo? El juego es una forma de identificarlo. El niño te narra, o sea, tú observas a tu hija y a tu hijo cómo juega. Algo cambió, sin duda algo va a cambiar. Y tú, al estar cerca de tus hijos e hijas, pues te das cuenta que algo cambió. Entonces, a través del juego te puedes dar cuenta y puedes incluso ayudarle a que lo verbalice. A través de dibujos también. El niño dibuja sus experiencias. La niña, el niño dibuja sus experiencias. Claro, no quiere decir que tengamos que tener herramientas terapéuticas para identificar, interpretar el dibujo, pero te vas a dar cuenta que algo cambió. Y eso es lo importante. Primero que te des cuenta, claro, que no sobreactúes, como bien acaba de decir Dafna, y que te acerques, obviamente, a instancias especializadas, ¿no? Y ahí es donde también es importante reforzar esas instancias que son responsables de atender o de dar respuesta cuando ya te das cuenta que efectivamente hubo un suceso de abuso, a dónde canalizar, a dónde hablar y que también la niña o el niño no sea revictimizado por esta situación, ¿no? Y muy importante que se haga justicia. Y que se haga justicia. Que se aleje a los niños de los agresores, porque cuántas veces por no incomodar y porque no se note en la familia que aquí pasó nada, por guardar estas partes sociales, guardamos silencio y lo seguimos sentando en la misma mesa para el cumpleaños y para la Navidad. Claro. Eso es la cosa más revictimizante y que ahoga al niño en un proceso de trauma. Entonces, si ellos ven justicia, si ellos ven a sus padres puestos por delante, otra cosa será. Josefina, tus datos, Josefina Ríos, ¿dónde pueden conseguir información? Pueden buscarnos a través de nuestras redes, World Vision México. Estamos en Instagram, en Facebook, ¿no? Ahí nos pueden ver todo lo que publicamos. También tenemos una página que se llama Niñez Libre de Violencia. Ahí también recopilamos, nosotros lo que hacemos es recuperar la voz de las niñas y los niños a través de consultas. Y uno de estos temas salió, por ejemplo, durante la pandemia, hicimos toda una investigación con relación a lo que sucedía en casa en este contexto de la pandemia y ahí tenemos información importante. Dafna, los datos. Hilas México en Instagram, la página web hilas.mx. En la página web pueden buscar la descarga de Vigía, que en verdad háganlo, es una herramienta, no sustituye el cuidado, eso es algo muy importante. ¿Y tu libro ya está? El libro ya está a la venta, sí. En todos lados. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ambas por habernos acompañado aquí en este espacio.